La verdad te hace libre, la verdad no te engaña. Hola familia, bienvenidos a su podcast Pan Caliente. Soy su hermano y amigo el pastor Javier Morín Rodríguez, quien junto a mi esposa Carolina pastoreamos y dirigimos el ministerio Génesis 1:27 Ministry. Siempre recordándoles esta frase que dice, el Señor es mi pastor y no el pastor mi Señor. Recuerden también que en nuestra página encontrarán muchos mensajes más de la palabra de Dios, orgánicos, sin añadiduras de ningún tipo, Jesucristo 100%, un mensaje del nuevo pacto del amor y la gracia de nuestro Señor Jesús. También allí podrán encontrar todo nuestro material musical y también todos nuestros audiolibros. Gracias por tu apoyo y tu soporte al ministerio. Bueno, vamos ya de lleno al mensaje del día de hoy y el título es La vida, un regalo de Dios, así como escuchó. La vida, un regalo de Dios. Quiero que sepas que si nosotros hacemos una búsqueda hoy en día en el internet y empezamos a preguntarle a el famoso buscador o los famosos buscadores conceptos acerca de la vida, pues nos vamos a confundir porque hay tantos conceptos acerca de la vida. Usted le pregunta a cada persona qué es la vida para esa persona y le va a responder algo muy diferente a otra persona. La mayoría de nosotros probablemente no tenemos muchos problemas en distinguir lo que es un ser viviente y lo que es un ser inanimado, es decir, algo que no tiene vida como una piedra. Sin embargo, podemos ver que los científicos, los filósofos y grandes pensadores como Aristóteles lo han intentado y hasta ahora nadie ha dado con una definición que satisfaga a todos. En un sentido muy literal, todavía no sabemos, según los estudios de muchos pensadores, filósofos, etcétera, no saben el significado aún de la vida. La respuesta a este problema se ha vuelto cada vez más difícil, se ha puesto cada vez más complicada. Definir la vida es un empeño tan antiguo como el pensamiento humano. Sin embargo, cuando nosotros vamos a las escrituras, cuando nosotros vamos a ese manual de vida, cuando vamos a esa pequeña biblioteca, la Biblia, que se compone de 66 libros, en donde Dios a través de 40 escritores diferentes durante 1600 años trazó un mensaje muy claro, y no solamente que lo trazó muy claro, sino que también se hizo presente aquí en la tierra. Dios se hizo presente, se hizo hombre, tomó forma de hombre, y vino a rescatar precisamente lo que el ser humano ha estado buscando y tratando de entender y buscando definiciones de las mil y unas formas sin poder hallarla. Y a eso vino el autor de la vida. A eso vino Dios. Como dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Vida eterna. El concepto de la vida es muy sencillo cuando lo vemos a través de la palabra de Dios. Tenemos que ir al autor de la vida. Jesucristo claramente nos lo dijo. Dice la palabra, claramente dice en Juan 14:6, Jesús le dijo y le respondió, dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Aquí vemos claramente que si vamos a definir la vida, tenemos que definirla de la manera más sencilla que es, Dios es vida. Y esa vida se manifestó en la persona de Jesucristo y Él vino a la tierra con una misión a rescatar todo lo que se había perdido. Así como está escuchando. ¿Y qué fue lo que se perdió? Se perdió el regalo de la vida eterna, de la vida espiritual. Ahora quiero que me entienda algo. El ser humano está vivo, obviamente, y usted lo ve caminando, respira, come. Sí, porque cuando vamos a ver muchas de las definiciones que tienen que ver con la vida, pues vemos claramente que la vida tiene que ver con algo tan sencillo como el nacer, el crecer, el desarrollarse, el multiplicarse, en fin. Podemos ver vida en las plantas, vida en los animales, sí, porque la vida es un regalo de Dios. Y vemos una vida natural, pero la vida en sí, la raíz, su fundamento es espiritual. Porque el ser humano, sí, usted y yo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y Dios es un ser espiritual, lo que quiere decir que nosotros como seres humanos somos seres espirituales. Nuestra naturaleza es espiritual.
Somos espíritu, poseemos un alma y vivimos en un cuerpo de carne y hueso, el cual Dios, el autor de la vida misma, creó y lo hizo del polvo. Nos dio esta vestidura terrenal, este traje terrenal para poder funcionar, pero dentro de esta casa hay un ser espiritual que poseemos un alma. Cuando dice la palabra que Dios sopló aliento de vida, creó el alma y fue el hombre un ser viviente, esa alma nos conecta con el mundo espiritual y con el mundo natural. Espiritualmente tenemos los mismos 5 sentidos que tenemos naturalmente. Somos seres creados por Dios, pero dice la palabra que cuando aconteció en el jardín del Edén que el hombre decidió ser su propio Dios y comió del alimento incorrecto, quedó separado de la vida, lo que quiere decir que entró la muerte espiritual y esa muerte pasó a todos los seres humanos. Entonces, ¿por qué la importancia de entender esto? Porque para eso fue que vino Cristo Jesús, nuestro Señor. Vino a rescatar lo que se había perdido, y lo que se perdió en el jardín del Edén fue la vida eterna. Si no hay vida espiritual, no va a haber vida. La vida está en Cristo. La vida está en Él. Entonces, la vida, por mucho que el ser humano, a través de su estudio, de su ciencia, de su filosofía, de su pensamiento, trate de definirla, no podrá definirla, porque la vida es una persona y esa persona es Jesucristo. Él lo dijo. Él dijo que Él es la vida. Cuando Él habló muy claro y dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y estaba hablando en singular, no en plural. Vamos a ir ahora a continuación a la primera carta del apóstol Juan en el capítulo 5, y voy a leer del versículo 10 al 12. Y dice así, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Es decir, ¿creer qué? Creer que ciertamente Dios se manifestó a la humanidad en la persona de Jesucristo. Tú quieres conocer a Dios, ve a Jesucristo. Tú quieres ver cómo es Dios, ve a Jesucristo. Tú quieres ver lo que Dios hace, cuál es la voluntad de Dios, ve a Jesucristo. Dios hecho hombre, quien anduvo acá en la tierra como 100% Dios y 100% hombre, quien vino a rescatar la vida. La vida se había perdido. Se perdió la vida, quedó el ser humano separado de Dios, y por esta razón, en todas las personas que aún no han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, que aún no han creído en este maravilloso y poderoso mensaje de las buenas nuevas, del amor y la gracia de nuestro Señor Jesús, basado en la obra completa y perfecta de nuestro Señor Jesucristo, es decir, creer que Jesucristo fue a la cruz a morir por ti y que por medio de ese cuerpo que Él entregó podemos obtener nuevamente ese regalo de la vida espiritual eterna que se perdió en el jardín del Edén, y que por medio de esa sangre que Él derramó obtener el perdón de todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Y a través de ese creer ocurre el milagro más grande en la vida de toda persona, que es el nuevo nacimiento, donde Dios nos traslada del reino de tinieblas al reino de la luz, donde nos saca de Adán y nos mete en Cristo, donde nos da una nueva naturaleza compatible 100% con Él, nos hace de nuevo. Por eso dice claramente la palabra, dice que todas las cosas viejas pasan, he aquí todas son hechas nuevas. Ocurre literalmente un nuevo nacimiento. Recibimos esa naturaleza de hijos de Dios, porque aunque hayamos escuchado durante años y tradicionalmente se haya repetido por muchas y muchas generaciones, una mentira, por mucho que se repita muchas veces, no se convierte jamás en una verdad. Sigue siendo una mentira, lo único que es una mentira popular, que las personas la han abrazado como una verdad. Y a lo que me refiero es que no todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, pero hay un día que por medio del creer en Jesucristo, el único mediador entre Dios y el hombre, Dios hecho hombre, quien vino, quien fue a la cruz a morir por ti, por mí, a través del creer en ese sacrificio perfecto, en esa obra perfecta, ocurre el milagro más grande y maravilloso que todo ser humano puede experimentar, que es el nuevo nacimiento. El recibir nuevamente ese regalo de vida eterna y el perdón de todos los pecados. Somos hechos hijos de Dios. Como dice Juan capítulo 1 versículo 12, dice: mas a los que le recibieron ¿a quién? A Jesús. A los que creyeron en su nombre, Él les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios.
Y dice la palabra así en la primera epístola de Juan, capítulo 5, 10 y 2, dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. ¿Por qué? Porque cuando tú crees y naces de nuevo, el Espíritu Santo da testimonio a tu espíritu de que eres un hijo de Dios. Tú puedes testificar claramente que antes tú no veías ni entendías, mas ahora estás en paz con Dios y sabes que el día que tengas que dejar este cuerpo físico, que es lo que conocemos como la muerte física, dejar el cuerpo y el cuerpo vuelva al polvo, dice la palabra, ausentes del cuerpo, presente con el Señor. Y dice asimismo, dice, el que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso, es decir, aquel que no cree en este mensaje, aquel que se niega a creer que esto que parece tan sencillo, tan simple, es que tiene que haber algo más grande, es que yo tengo que hacer algo más de mayor sacrificio para sentirme merecedor del amor de Dios, del perdón de Dios. No, 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 no. Por eso dice la palabra que la salvación no es por obras, no es por lo que tú hagas ni por lo que dejes de hacer, es por gracia, es un regalo de Dios que no merecíamos, pero de tal manera Él nos amó que nos ha dado vida en Cristo Jesús para todos aquellos que creen, que reciben el regalo, que reciben el mensaje, que reciben a Jesucristo como su único Señor y Salvador personal. Entonces el que no cree en esto automáticamente hace a Dios un mentiroso y Dios no es mentiroso. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Todo lo que Dios dice es verdad porque Él es la verdad. Todo lo demás es mentira. Él es la vida y fuera de Él no hay vida. Entonces dice, ha hecho a Dios mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo. Es decir, no ha creído en que ciertamente Jesucristo vino, murió y resucitó de entre los muertos para que tú y yo ahora podamos recibir ese regalo de vida eterna que ahora solo Jesucristo lo puede dar. Ese es el verdadero concepto de la vida. Y dice versículo 11, dice, y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo, es decir, Jesucristo. Dios es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y dice la palabra, versículo 12, esto es poderosísimo, dice, el que tiene al Hijo, y aparece en mayúscula hablando de Dios Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Es algo tan sencillo, pero al mismo tiempo radical, confrontativo. El que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que acompaña la vida, si tú has nacido de nuevo, querido hermano, te pertenece. La salud es parte de la vida, la unión familiar es parte de la vida, el gozo es parte de la vida, la alegría, la prosperidad, el poder tener para ti, para compartir con los demás. Todo eso es parte de la vida. Siéntate y haz un listado de todo lo que es parte de la vida y todo eso está en Cristo, en lo que tú y yo hemos recibido. Dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. De la misma manera, el que tiene al Hijo tiene la salud. El que tiene al Hijo tiene el gozo. El que tiene al Hijo tiene la paz. El que tiene al Hijo tiene la prosperidad integral. El que tiene al Hijo lo tiene todo. Todo. Todo, todo, todo. Hay muchas personas que piensan que la vida es simplemente vivirla para tener éxito, vivirla para conseguir metas y logros. No, 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 no. La vida no son 70, 80 años. Es más, Dios lo hizo de tal manera que todo lo que tú te esfuerces y trabajes en esta vida, en esta tierra, todo lo que tú hagas, nada de eso te puedes llevar. Nada de eso te puedes llevar y nos podemos llevar el día que dejemos el cuerpo. Lo único que nos podemos llevar es ese regalo de vida eterna, como dice la palabra, que muertos físicamente es presentes con el Señor, porque Dios es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos. Jesucristo dijo, el que crea en mí, aunque muera físicamente, vivirá. Solo dejamos el cuerpo y nos vamos a un lugar espectacular, que dice la palabra, ojos no han visto ni oído escuchado las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Y quiénes son los que le aman? Aquellos que creen en Jesucristo, aquellos que han aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Entonces dice, el que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo no tiene la vida.
Los seres humanos durante muchos años han tratado de definir la vida y siguen intentando. Y la definición de la vida es una: Jesucristo es la vida. Jesucristo es la vida verdadera, Él es la vida eterna. Él es el todo. El que lo tiene a Él lo tiene todo. En Él está la salud, en Él está la unión, en Él está la felicidad. Dios nos creó para que seamos felices. Por eso cuando Dios nos da los regalos, nos da el regalo de la vida, de la libertad y de la felicidad, y todo eso está en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, ese regalo se perdió, pero ese regalo ya Jesucristo vino a rescatarlo. Ese regalo Jesucristo vino a rescatarlo. Por eso dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Y el que no cree ha hecho a Dios mentiroso. Ha hecho a Dios mentiroso. ¿Se ha puesto a pensar por un momento? ¿Será Dios mentiroso? De ninguna manera. En una oportunidad me puse a hablar con una persona que me decía que era ateo y me decía que no creía en nada de esto, que no creía, que eso era un cuento que nos habían enseñado desde niño y nos habían lavado el cerebro y nos habían hecho creer un montón de cosas. Entonces yo le dije: pero espérate un momentico, ¿cómo tantos millones de personas alrededor del mundo coincidimos en lo mismo, en una experiencia personal con Dios y hablamos lo mismo? No importa el lenguaje que sea, si es un chino, un americano, un ruso, un alemán, cuando nos juntamos y nos vemos, hay algo que da testimonio en nuestro espíritu que somos hijos de Dios y somos hermanos en Cristo. ¿Cómo tú me explicas ese milagro? ¿Cómo podemos ponernos de acuerdo tantos seres humanos alrededor del mundo de una experiencia tan real, tan genuina como es el creer en Jesucristo y experimentar el nuevo nacimiento? Eso es un imposible, solamente eso es un milagro de Dios. Solamente eso ocurre por la mano de Dios. Solamente puede ser Dios, que usa 40 escritores para trazar toda su palabra, o la Biblia, que significa pequeña biblioteca, para que desde el Génesis hasta el Apocalipsis se hable un solo mensaje y no se contradiga ninguno de sus escritores, aún con separación de tantos años como 700 años. Y que hablen lo mismo es porque tiene que haber una dirección divina, tiene que haber una intervención divina. Si esto no fuera cierto, entonces no ocurriera en todas las naciones que personas estén dando el mismo testimonio de paz, de vida, de que a través de creer en Jesucristo experimentaron el saber ahora a dónde van y estar en paz con Dios. Yo antes de recibir a Jesucristo, yo no sabía para dónde iba. Yo siempre pensaba y decía: si yo muero, yo no sé a dónde voy. Yo no estaba en paz con Dios, pero el día que Él llegó a mi vida, el día que yo le dije: sí, Jesús, el día que le entregué mi corazón, el día que recibí ese regalo, todo cambió. Y ahora con certeza te puedo decir: yo sé a dónde voy el día que deje este cuerpo. Ahora con certeza te puedo decir: estoy en paz con Dios. Él me perdonó de todos mis pecados, me aceptó como su hijo, me dio una nueva naturaleza, me dio un corazón compatible con el de Él. Lo que te quiero decir, mi querido hermano y amigo, es que Dios no puede mentir, ni pueden mentir millones de personas alrededor del mundo. Pero le dije: pues supongamos que ciertamente lo que tú dices, todo esto es un cuento, todo esto es una mentira, todo esto en realidad pues es algo que no tiene sentido. Vamos a suponer que sea así. Vamos a suponer que sea así. Bueno, y yo decidí creer, yo decidí experimentar esta vida nueva, y tú dices que todo eso es una emoción. Imagínate una emoción que dure tantos años. Las emociones no duran tantos años, y que cada vez se ponga más intenso y cada vez se ponga mejor y cada vez es algo que va creciendo. Entonces, pero vamos a suponer que es como lo que tú dices, le dije yo. Pues fíjate, en realidad si es como tú dices, pues ni tú perdiste nada ni yo perdí nada, porque es como tú decías, que la vida no era nada y ya uno se muere y ya se acabó. O vas a reencarnar, quién sabe, en una mariposa, o quién sabe qué ideología o filosofía rara tenga la persona en su cabeza, y supongamos que sea así y no pasó nada. Pero yo le dije: ¿y qué tal si todo lo que Dios dice y todo lo que te estoy diciendo es verdad? ¿Sabes qué? Yo lo gané todo y tú lo perdiste todo. Que aún así, por lógica, le conviene a una persona creer en esto, creer en este mensaje. Por eso la palabra dice que a Dios le plació que la salvación fuera mediante la locura de la predicación de este mensaje, porque para el hombre natural es una locura, pero para el espiritual no lo es. Por eso Dios lo trazó de esa manera.
Por eso es algo tan poderoso que dice que este evangelio, esta buena noticia, es el poder de Dios para salvación de los hombres. Nosotros que hemos tenido ese privilegio de recibir a Jesucristo, que se nos ha predicado, que se nos ha compartido, tenemos la vida y lo tenemos todo, pero aún hay muchos que no lo tienen y por eso tenemos que seguir compartiendo y predicando este mensaje y tenemos que seguir yendo a muchos lugares donde aún no se ha predicado para que otros reciban este regalo maravilloso de la vida, porque la vida es un regalo de Dios y la vida tiene nombre y ese nombre es Jesucristo, porque Él lo dijo que Él es el camino y la verdad y la vida y Él dijo nadie va al Padre sino por mí. La palabra lo dice claramente que el que tiene al Hijo tiene la vida. Entonces, la vida es para vivirla, pero no se puede vivir separado de Dios. Eso no es vida. Esos son simplemente estados emocionales y temporales y altos y bajos que el ser humano cuando tiene ese vacío en su corazón trata de llenar a través de su carrera, a través de sus estudios, a través de sus logros, a través del dinero, a través de la fama. Sentirse especial, sentirse importante, pero cuando ciertamente llega Jesucristo a tu vida y le abres las puertas de tu corazón y lo recibes como tu único Señor y Salvador, te das cuenta que lo único que tiene valor, lo único que tiene sentido es lo de Dios y todo lo demás es añadidura para que lo disfrutemos, para que compartamos y para que utilicemos todas esas cosas que Dios nos da para bendecir a otro y para que otro tenga también ese regalo de poder reconocer a Jesucristo, de poder entender este maravilloso mensaje del amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La vida no se ha hecho para estudiarla, ni para tratar de definirla. La vida se ha hecho para vivirla y solamente se vive en Cristo porque Él es la vida. A veces vemos en toda la humanidad que lo que menos hacen la mayoría de las personas en este mundo es vivir. Están sobreviviendo. Porque solamente viven o pueden vivir aquellos que tienen la vida, que es Cristo. Por eso la palabra es muy clara y dice que el que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Es decir, el que ha recibido a Jesucristo tiene la vida. Y ya no te dejes robar más, mi querido hermano, porque no solamente tienes la vida, tienes la salud y tienes todo, pero tienes que desechar todas esas mentiras. Y tienes que agarrarte de las verdades de Dios y no dejar que el enemigo te las robe. En la vida está la salud, en la vida está la unión, el gozo, la felicidad, la paz. Dios es bueno. La mayoría de la gente existe y eso es todo. ¿Por qué? Porque están tratando de sobrevivir. Creyeron la mentira que la vida consiste en tener, la vida consiste en ser y ser un hijo de Dios. En este momento te quiero presentar esta oportunidad para que le digas sí a Dios y no hagas a Dios mentiroso, porque Él no es mentiroso. Yo sé que tú crees, yo sé que tú has escuchado, pero ¿sabes qué? Hay un día en que se te revela, en que el Espíritu Santo trae la convicción a tu vida. Y ahí donde estás, ¿por qué no te unes ahora en oración acá con nosotros y dile, Señor Jesús, yo creo que tú eres la vida eterna. Yo creo que tú eres el único Salvador del mundo. Y ahora, Señor, te entrego mi corazón, te entrego mi vida y recibo el regalo de la vida eterna. Creo que tú eres el único Dios y Salvador del mundo, el único mediador entre Dios y los hombres. Y te recibo ahora como mi único Dios y Salvador personal. Gracias porque a través del sacrificio de ese cuerpo que entregaste, recibo el regalo de la vida eterna. Y por medio de esa sangre que derramaste, el perdón de todos mis pecados, pasados, presentes y futuros. Gracias, Señor, porque me haces una nueva criatura. Las cosas viejas pasan, y aquí todas son hechas nuevas. Gracias, Señor, porque hoy puedo decir, soy tu hijo y tú eres mi Padre. Gracias, Jesús, por venir a vivir en mí para siempre, Señor. Gracias, salvo soy. Queremos felicitarte por esta decisión que has tomado y darte la bienvenida a la familia más feliz de la tierra. Y recordarte que aquí encontrarás palabra de Dios para que sigas alimentando, para que te sigas alimentando y creciendo y conocer ahora quién eres en Cristo y la herencia que tenemos y el cómo ser influencia. Para ti, querido hermano, te he recordado que el que tiene al Hijo tiene la vida. No te dejes robar nada que pertenece a la vida y no estés aceptando
nada menos que no tenga que ver con la vida, porque en la vida está todo, todo, porque el que tiene a Jesucristo lo tiene todo. Bueno, querida familia, hemos llegado al final de este mensaje, de esta palabra. Compártela con amistades, con familiares. Y bueno, este fue tu hermano y amigo, el pastor Javier Morín Rodríguez, quien junto a mi esposa Carolina pastoreamos y dirigimos el ministerio Génesis 1:27 Ministry. Gracias por tu apoyo, gracias por tus donaciones, gracias por ayudarnos adquiriendo nuestro material. Esta es una manera en que tú te haces parte con nosotros para que podamos continuar llevando este mensaje gratuitamente y que muchos tengan la oportunidad de recibir la maravillosa noticia del amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hasta la próxima. Abundante gracia y paz de nuestro Señor Jesús. La verdad te hace libre, la verdad no te engaña, la verdad nos enseña a vivir, nos ubica en cada las espaldas. La verdad nos enseña, la verdad nos exalta, la verdad aunque duela nos hace